La luna llena iluminaba tenuemente las calles polvorientas de un barrio humilde en Ciudad Juárez. Miguel, un niño de apenas 12 años, avanzaba con pasos cautelosos, su silueta delgada proyectándose contra los muros descascarados de las casas. Llevaba días planeando esta noche, desde que su madre, doña Rosa, le confesara entre lágrimas que no había dinero suficiente para la comida de la semana. Miguel no había pensado en otra cosa. Su corazón infantil, lleno de amor por su familia, había tomado una decisión peligrosa. Frente a él se alzaba la mansión de los Herrera, una estructura antigua que había sido abandonada años atrás, cuando rumores de quiebras y tragedias familiares circularon por el barrio. La casa tenía un aire lúgubre, con ventanas rotas que parecían ojos vigilantes y muros cubiertos de grafitis que contaban historias de olvido y rebeldía. Miguel tragó saliva, intentando ignorar el escalofrío que recorría su espalda. Apretó los puños y, armado únicamente con su valentía, cruzó la verja oxidada. El interior de la mansión era aún más inquietante que su fachada. El olor a moho y madera podrida impregnaba el aire, y los ecos de sus pasos retumbaban como advertencias en la penumbra. Miguel sacó una linterna que había tomado prestada del taller del vecino y la encendió, iluminando los restos de una sala de estar cubierta de polvo y telarañas. Había muebles rotos, retratos antiguos colgados de manera torcida y un silencio que parecía demasiado pesado para un lugar supuestamente vacío. Cada rincón que exploraba parecía susurrar secretos. Encontró cartas desgastadas, una muñeca sin ojos y una estantería llena de libros que se desmoronaban al tacto. Pero no había rastros de dinero ni de joyas, nada que pudiera aliviar las preocupaciones de su madre. Fue entonces, mientras revisaba un viejo escritorio, que escuchó un ruido extraño, una especie de quejido ahogado que provenía del piso inferior. Miguel sintió que su corazón se detenía, pero su curiosidad, más fuerte que el miedo, lo llevó a seguir ese sonido. Las escaleras que conducían al sótano crujieron bajo su peso. Cada paso era un desafío, una prueba para su valor. Al llegar al final, la linterna iluminó un espacio reducido y húmedo, con paredes cubiertas de hongos y una atmósfera tan fría que le calaba los huesos. Y ahí, en medio de la penumbra, lo vio. Un hombre mayor, encadenado a una columna de concreto, lo miraba con ojos llenos de desesperación. «¡Por favor, ayúdame!», exclamó el hombre, su voz quebrada y apenas audible. Miguel retrocedió un paso, sus pensamientos desordenados. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué tan peligroso sería acercarse? El hombre, de cabello encanecido y rostro marcado por el tiempo, notó la duda en los ojos de Miguel y habló de nuevo. «No tienes que temerme. Me llamo don Ezequiel. He estado aquí por años. Ellos me dejaron aquí. Por favor, no me dejes morir así». Las palabras del hombre eran un golpe directo al corazón de Miguel. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había hecho este hombre para merecer tal castigo? Pero no había tiempo para pensar. Algo en la mansión crujió de nuevo, como si el lugar estuviera vivo y acechando. Miguel tenía que decidir: quedarse y ayudar a don Ezequiel, o salir corriendo y dejar ese lugar oscuro y aterrador detrás. Miguel tragó saliva, mirando las cadenas, y luego al hombre. No sabía si podía confiar en él, pero tampoco podía dejarlo allí, no sin intentar hacer algo. Mientras su mente giraba con dudas, el eco de pasos lejanos comenzó a escucharse desde el piso superior. No estaban solos. Hasta aquí hemos llegado en este... ¿Qué hará Miguel? ¿Podrá salvar a don Ezequiel o caerá en las garras de quienes vigilan la mansión? Si quieres descubrir qué secretos oscuros se esconden en esta casa y cómo esta noche cambiará la vida de Miguel para siempre, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo episodio lleno de tensión, sorpresas y decisiones que marcarán el destino de nuestros personajes. La historia apenas comienza.
El eco de los pasos en el piso superior se hizo más claro, resonando como tambores en los oídos de Miguel. Su respiración era rápida y su mente un torbellino de pensamientos encontrados. Miró a don Ezequiel, quien lo observaba con ojos desesperados, pero llenos de esperanza. El hombre mayor, encorvado y con las muñecas lastimadas por las cadenas, parecía alguien que había sufrido más de lo que Miguel podía imaginar. ¿Quién está ahí arriba?, preguntó Miguel en un susurro casi inaudible, tratando de controlar su pánico. Don Ezequiel negó con la cabeza. Su expresión se oscureció. «Es mejor que no lo sepas ahora, niño. Solo escucha. Si logras liberarme, te prometo que te contaré todo. Pero primero necesito salir de aquí. ¡Rápido!». Miguel sabía que no tenía tiempo para cuestionamientos. Se acercó lentamente a las cadenas que mantenían al hombre preso, examinándolas con la luz tenue de su linterna. Eran gruesas, oxidadas, pero increíblemente resistentes. Las cerraduras que las sujetaban parecían antiguas, pero no tanto como para abrirse con facilidad. «Necesito algo para romperlas o una llave», murmuró Miguel sin saber si hablaba con don Ezequiel o consigo mismo. Don Ezequiel asintió. «En este lugar hay cosas que pueden ayudarte, pero debes ser rápido. Si ellos te encuentran, no tendrás oportunidad». Miguel tragó saliva mientras el peso de aquellas palabras lo envolvía. Se giró hacia la escalera, sabiendo que tendría que volver a subir y enfrentarse a lo desconocido. Su corazón palpitaba con fuerza, pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía que tenía, lo empujaba a seguir. Este hombre necesitaba ayuda, y Miguel sentía que de alguna manera su destino estaba conectado con él. Avanzó por el sótano, manteniendo su linterna apuntada hacia adelante. Cada rincón parecía más oscuro que el anterior, y los objetos dispersos en el suelo dificultaban su avance. Tropezó con algo metálico y, al iluminarlo, descubrió un viejo martillo. Aunque no parecía ser suficiente para romper las cadenas, decidió llevárselo pensando que podría ser útil en algún momento. De repente, un sonido agudo perforó el silencio. Un crujido, seguido de algo que caía al suelo en el piso superior. Miguel sintió que su piel se erizaba. No estaba solo, y quienquiera que estuviera arriba parecía estar buscando algo, o peor, a alguien. Regresó al pie de la escalera y, con cada paso que daba hacia arriba, el frío del sótano parecía aferrarse a su cuerpo. La mansión, tan inmensa y decadente, ahora le parecía una trampa, un lugar que lo observaba con intención. Alcanzó el pasillo del primer piso, moviéndose con cuidado entre las sombras. Su objetivo era claro: encontrar algo que pudiera liberar a don Ezequiel antes de que fuera demasiado tarde. En uno de los cuartos, una luz tenue se filtraba por una grieta en la puerta. Miguel se acercó, intentando no hacer ruido, y miró por la abertura. Dentro, una figura robusta revisaba frenéticamente una mesa, tirando al suelo papeles y objetos sin cuidado. Miguel contuvo el aliento al reconocer al hombre. Era Raúl, un conocido del barrio que trabajaba para un grupo de hombres peligrosos. Siempre había rumores de que estaba involucrado en negocios turbios, pero Miguel nunca había imaginado que lo encontraría aquí. Raúl, con su figura imponente y semblante feroz, murmuraba algo para sí mismo mientras revisaba un viejo libro. De repente, se detuvo, levantando la cabeza como si hubiera sentido la presencia de Miguel. El niño retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y se escondió detrás de una pared. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que Raúl pudiera escucharlo. «¿Quién anda ahí?», gritó el hombre, su voz resonando con autoridad y furia. Miguel cerró los ojos por un momento, buscando un plan en medio del caos. No podía darse el lujo de ser descubierto. Mientras retrocedía lentamente, su pie tocó algo en el suelo. Al agacharse, descubrió una llave oxidada, apenas visible en la penumbra.
La guardó rápidamente en su bolsillo con la esperanza de que fuera la que necesitaba para liberar a don Ezequiel. Sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar su hallazgo. Raúl salió del cuarto, su mirada escudriñando las sombras. Miguel se apretó contra la pared, rezando para que no lo encontrara. La tensión era insoportable, pero entonces, como un golpe de suerte, un ruido en otra parte de la mansión desvió la atención de Raúl. El hombre caminó en dirección opuesta, permitiendo que Miguel escapara de vuelta al sótano. Al llegar, don Ezequiel lo recibió con una mezcla de alivio y ansiedad. ¿La encontraste? Miguel sacó la llave del bolsillo y la sostuvo frente a la luz de la linterna. Asintió, pero sus manos temblaban. Sí, pero hay alguien ahí arriba. Creo que es Raúl. Él sabe que estamos aquí. Don Ezequiel cerró los ojos y respiró hondo, como si el nombre de Raúl despertara recuerdos dolorosos. Luego miró a Miguel con una determinación renovada. Entonces no tenemos tiempo que perder. Libérame y salgamos de aquí antes de que nos encuentre. Miguel se arrodilló junto a las cadenas, insertando la llave en la cerradura. La tensión en el aire era palpable. Cada giro que daba hacía un ruido metálico que resonaba en el sótano, pero Miguel no se detuvo. Finalmente, con un clic seco, las cadenas se soltaron, y don Ezequiel, aunque débil, intentó ponerse de pie. «Gracias, niño. Ahora empieza lo más difícil». Miguel no sabía exactamente a qué se refería, pero estaba a punto de descubrirlo. Don Ezequiel se levantó con dificultad, frotándose las muñecas donde las cadenas habían dejado marcas profundas. Miguel lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. El anciano era más frágil de lo que había imaginado, pero había una fuerza en su mirada que le decía que no era alguien que se rindiera fácilmente. «Gracias, niño», dijo don Ezequiel con voz rasposa. «No sé cómo podré pagarte esto, pero primero debemos salir de aquí antes de que Raúl nos atrape». Miguel asintió, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué alguien como Raúl, un hombre conocido por su violencia y crueldad, mantendría a un anciano como prisionero? Y más importante aún, ¿qué tan peligroso sería enfrentarlos si los encontraba? Sin embargo, no había tiempo para detenerse a pensar. Ambos sabían que cada segundo que pasaban en la mansión aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Guiado por la luz de la linterna de Miguel, don Ezequiel lo siguió por el sótano, caminando con pasos lentos pero decididos. El lugar parecía más oscuro ahora, como si las sombras se hubieran vuelto más densas, más pesadas. Cada sonido, cada crujido en la distancia, hacía que ambos se detuvieran, conteniendo el aliento. ¿Conoces alguna salida?, preguntó Miguel en un susurro. Don Ezequiel negó con la cabeza. No, desde hace años. La última vez que vi este lugar no era más que una casa llena de vida. Ahora es una trampa. Miguel frunció el ceño ante esas palabras, pero no tuvo tiempo de preguntar más. Desde el piso superior se escuchó un golpe fuerte, seguido de un grito de furia que resonó por toda la mansión. «Sabía que alguien estaba aquí». La voz de Raúl era como un rugido, cargada de rabia. «No saldrán vivos». Don Ezequiel tomó el brazo de Miguel con firmeza. Sus ojos reflejaban pánico, pero también determinación. «Niño, debemos movernos. Ahora». Ambos comenzaron a subir las escaleras que llevaban al primer piso, avanzando con cuidado pero sin detenerse. Miguel trataba de pensar en un plan, pero la mansión era un laberinto de cuartos vacíos y corredores interminables. Todo lo que sabía era que debían mantenerse alejados de Raúl. Cuando llegaron al primer piso, el aire se sentía más frío, como si la mansión misma se opusiera a que escaparan. Miguel apagó su linterna para evitar llamar la atención, confiando en la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Mientras avanzaban, escucharon los pasos de Raúl acercándose, lentos pero implacables. «¿Dónde están, malditos?». La voz de Raúl parecía venir de todas partes, como si la mansión amplificara su furia.
Miguel y don Ezequiel se escondieron detrás de un viejo armario en un corredor estrecho. Los pasos de Raúl estaban tan cerca que Miguel podía escuchar su respiración pesada. Contuvo el aliento, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. En ese momento, don Ezequiel apoyó una mano en el hombro de Miguel, como si quisiera transmitirle calma. De repente, un ruido distante desvió la atención de Raúl. Alguien o algo había caído en otra parte de la mansión. Raúl maldijo entre dientes y se alejó hacia el sonido, permitiendo que Miguel y don Ezequiel salieran de su escondite. Sin embargo, ambos sabían que esto era solo un respiro temporal. «Tenemos que encontrar una salida antes de que vuelva», susurró Miguel, guiando a don Ezequiel hacia la cocina, donde recordaba haber visto una puerta trasera al entrar. Cuando llegaron, encontraron la puerta bloqueada con cadenas gruesas y un candado nuevo. Miguel apretó los dientes, frustrado. Parecía que no había escapatoria fácil. Don Ezequiel lo observó, su rostro serio pero sereno. «No podemos rendirnos, niño. Si llegaste hasta aquí, significa que tienes el coraje para superar esto». Miguel miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar para romper las cadenas. Finalmente, encontró un viejo tubo de metal tirado en un rincón. Aunque no parecía muy resistente, era su única opción. Con todas sus fuerzas, comenzó a golpear el candado, cada impacto resonando como un tambor en la noche silenciosa. Don Ezequiel vigilaba la entrada, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro. «Más rápido, Miguel», apremió don Ezequiel, su voz tensa. Finalmente, el candado se partió con un sonido metálico. Miguel empujó la puerta y una ráfaga de aire frío los golpeó en la cara. La salida estaba frente a ellos, pero su alivio duró poco. Desde el interior de la mansión, la voz de Raúl retumbó de nuevo. «¡Los encontré! ¡No se atrevan a escapar!». Miguel tomó la mano de don Ezequiel y lo ayudó a cruzar la puerta. Ambos corrieron hacia el jardín trasero, un espacio descuidado lleno de maleza y escombros. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como una promesa de seguridad, pero aún no estaban fuera de peligro. Detrás de ellos, el sonido de pasos y gritos de Raúl se acercaba cada vez más. «¡Sigue corriendo, niño!», dijo don Ezequiel con una voz que mezclaba urgencia y confianza. «¡No mires atrás!». Miguel apretó los dientes y se concentró en seguir adelante, guiando a don Ezequiel hacia un pequeño hueco en la cerca de hierro que rodeaba la mansión. Era su única esperanza de escapar antes de que Raúl los alcanzara. Don Ezequiel se levantó con dificultad, frotándose las muñecas donde las cadenas habían dejado marcas profundas y enrojecidas. Miguel lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. El anciano era más frágil de lo que había imaginado, pero en sus ojos había algo que lo inquietaba. Una mezcla de gratitud, tristeza y determinación que Miguel no lograba descifrar del todo. «Gracias, niño», dijo don Ezequiel con voz ronca, como si cada palabra le costara esfuerzo. «No sé cómo podré pagarte esto, pero primero debemos salir de aquí antes de que Raúl nos alcance». Miguel asintió rápidamente, pero su mente seguía plagada de preguntas. ¿Por qué alguien como Raúl, conocido en el barrio por su violencia y negocios turbios, mantendría a un anciano como prisionero? Y más importante, ¿qué tan peligroso sería enfrentarlos si los encontraba? Sin embargo, el miedo no era suficiente para detenerlos. Ambos sabían que el tiempo era su mayor enemigo. Guiado por la luz de la linterna, Miguel avanzó, ayudando a don Ezequiel a moverse por el sótano. Cada rincón del lugar parecía más opresivo que el anterior, como si las sombras se alargaran para atraparlos. Un crujido lejano les heló la sangre, pero siguieron adelante. «¿Conoces alguna salida?», preguntó Miguel en un susurro. Don Ezequiel negó con la cabeza, su rostro oscureciéndose. «Hace mucho que no recorro este lugar, pero recuerdo que antes había una puerta trasera por la cocina. Tal vez aún esté ahí. Pero cuidado, Raúl no estará solo». «¿No estará solo?».
repitió Miguel, sintiendo un nudo en el estómago. Don Ezequiel guardó silencio, pero sus labios temblaron antes de añadir: Raúl no confía en nadie, ni siquiera en mí, pero el dinero lo ha vuelto más paranoico. Él nunca ha estado dispuesto a compartir nada, ni siquiera su odio. Miguel quiso preguntar más, pero un golpe resonó desde el piso superior, seguido de un grito furioso. «Sabía que alguien estaba aquí». La voz de Raúl retumbó como un rugido. «Salgan ahora o les haré desear no haber entrado». Don Ezequiel tomó el brazo de Miguel con firmeza. Sus ojos reflejaban algo más que miedo, una advertencia silenciosa. «Niño, no podemos perder más tiempo. Él no dudará en hacer lo que sea necesario». Ambos comenzaron a subir las escaleras que llevaban al primer piso, avanzando con cuidado pero sin detenerse. Miguel apagó su linterna para evitar llamar la atención, confiando en la luz pálida de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Sin embargo, la sensación de que estaban siendo observados no los abandonaba. Cuando llegaron al primer piso, el aire se sentía más pesado, como si la mansión estuviera viva y los acechara. Miguel guió a don Ezequiel hacia la cocina, pero los pasos de Raúl eran cada vez más claros. Su voz, cargada de furia, resonaba por los pasillos. «¿Dónde están? Sé que no pueden escapar», vociferaba, mientras el eco de sus botas llenaba el lugar. Miguel y don Ezequiel se escondieron detrás de un viejo armario en un corredor estrecho. Miguel contenía el aliento, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Don Ezequiel, a su lado, respiraba con dificultad, pero mantuvo una mano firme en el hombro del niño, como si quisiera transmitirle calma. De repente, un ruido en la distancia desvió la atención de Raúl. Algo había caído en otra parte de la mansión, y el hombre gruñó con frustración antes de alejarse en esa dirección. Aprovechando la oportunidad, Miguel guió a don Ezequiel hacia la cocina. Cuando llegaron, encontraron la puerta trasera bloqueada con cadenas gruesas y un candado brillante. Miguel apretó los dientes con frustración, pero no estaba dispuesto a rendirse. Rebuscó entre los escombros de la cocina y encontró un viejo tubo de metal. «No es ideal, pero servirá», murmuró, comenzando a golpear el candado con todas sus fuerzas. Cada impacto resonaba como un eco ensordecedor en el silencio de la mansión. Don Ezequiel se mantuvo vigilante, mirando la entrada con atención. Miguel no podía dejar de notar cómo sus manos temblaban ligeramente, aunque su expresión seguía siendo de determinación. «Raúl no siempre fue así, ¿sabes?», dijo don Ezequiel de repente, su voz apenas un susurro. Miguel se detuvo por un momento mirándolo con curiosidad. «¿Qué quiere decir?». Don Ezequiel suspiró, su mirada perdiéndose en algún recuerdo lejano. «Era un hombre bueno, hasta que el dinero lo cegó. Hubo un tiempo en que me llamaba tío con orgullo. Ahora no somos más que enemigos». Miguel tragó saliva y continuó golpeando el candado. Las palabras de don Ezequiel añadían un peso emocional que no esperaba, pero no podía permitirse detenerse. Finalmente, el candado se partió con un sonido metálico. La puerta trasera se abrió y una ráfaga de aire frío los golpeó, llenándolos de esperanza. «Vamos, niño, ya casi estamos fuera», dijo don Ezequiel con una sonrisa tenue. Ambos cruzaron al jardín trasero, un espacio descuidado lleno de maleza y escombros. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como una promesa de libertad. Sin embargo, su alivio duró poco. La voz de Raúl resonó de nuevo, ahora más cerca. «Los encontré, no podrán escapar de mí». Miguel tomó la mano de don Ezequiel y lo guió hacia un pequeño hueco en la cerca de hierro que rodeaba la mansión. Cada paso era un desafío, cada segundo contaba. «Sigue corriendo, niño», dijo don Ezequiel con firmeza. «No mires atrás». Miguel apretó los dientes, enfocándose únicamente en avanzar. Lo que estaba por venir sería aún más difícil. Miguel y don Ezequiel
Atravesaron el pequeño hueco en la cerca de hierro con dificultad, sus ropas rasgándose al rozar las puntas oxidadas. El jardín trasero de la mansión estaba cubierto de maleza alta, suficiente para ocultarlos temporalmente, pero no lo suficiente para que pudieran sentirse seguros. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como un sueño inalcanzable, mientras la mansión detrás de ellos parecía un monstruo vigilante. ¿Estamos a salvo?, preguntó Miguel en un susurro, su respiración entrecortada. Don Ezequiel negó con la cabeza, con el rostro endurecido por la tensión. Aún no. Raúl no se detendrá. Esto no es solo sobre mí, niño. Es sobre lo que estoy protegiendo. Y ahora tú también estás involucrado. Miguel lo miró, confundido, pero antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó desde la mansión. Era Raúl gritando órdenes. «¡Búsquenlos! ¡No deben salir de aquí!». Las palabras de Raúl fueron seguidas por los ladridos de un perro. Miguel sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Raúl no estaba solo. Había traído ayuda. Don Ezequiel lo tomó por el hombro y lo empujó suavemente hacia adelante. «Tenemos que movernos. Si nos encuentran aquí, estamos perdidos». Ambos comenzaron a avanzar con cuidado, utilizando la maleza como cobertura. Miguel mantenía los ojos fijos en el suelo, cuidando cada paso para no hacer ruido. Sin embargo, los ladridos se acercaban rápidamente y el temor en su pecho crecía como una sombra oscura. Don Ezequiel, aunque más lento debido a su edad, no mostró señales de rendirse. «¿Qué es lo que Raúl quiere?», preguntó Miguel apenas audible. Don Ezequiel se detuvo por un momento, mirando al horizonte antes de responder. «Dinero, poder, pero sobre todo quiere venganza. Piensa que lo traicioné cuando lo único que hice fue proteger lo que no le pertenecía». «¿Qué estás protegiendo?». Miguel no pudo evitar insistir. Don Ezequiel suspiró profundamente, su mirada llena de secretos que parecían pesarle más que las cadenas de las que acababa de ser liberado. «Algo que su padre me confió antes de morir, algo que podría cambiar el destino de su familia y el mío. Pero primero, necesitamos salir de aquí vivos». Antes de que Miguel pudiera hacer más preguntas, un haz de luz atravesó la maleza. Miguel y don Ezequiel se lanzaron al suelo, cubriéndose detrás de unos arbustos, mientras los hombres de Raúl se acercaban. Las voces eran bajas pero intensas, llenas de amenazas y órdenes. «Búsquenlos por todos lados, no pueden haber ido muy lejos». Miguel sintió su corazón martillar con fuerza. Las ramas de los arbustos se clavaban en su piel, pero no se atrevía a moverse. Don Ezequiel, a su lado, permanecía inmóvil, aunque su respiración era pesada. Miguel notó que el anciano estaba al límite de sus fuerzas, pero su determinación seguía intacta. Cuando los hombres de Raúl se alejaron un poco, Miguel se inclinó hacia don Ezequiel y susurró: «No podemos seguir escondiéndonos, tenemos que alejarnos más». Don Ezequiel asintió, pero su mirada era sombría. «Lo sé, pero cada paso nos acerca más al peligro. No podemos cometer errores». Ambos se levantaron lentamente, retomando su avance hacia el límite del terreno. Sin embargo, los ladridos volvieron a resonar, esta vez más cerca. Miguel giró la cabeza y vio la figura de un perro grande, un Doberman negro, que se movía rápidamente hacia ellos. Su instinto lo empujó a correr. «¡Corre!», gritó Miguel, agarrando a don Ezequiel por el brazo. Los dos comenzaron a correr a través de la maleza, esquivando arbustos y ramas bajas, mientras el perro ladraba furiosamente detrás de ellos. El ruido atrajo la atención de los hombres de Raúl, cuyas linternas ahora iluminaban el jardín como si fuera un escenario. Miguel sintió que sus piernas ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. No ahora. Al llegar a un viejo cobertizo abandonado al borde del terreno, Miguel empujó la puerta oxidada y ayudó a don Ezequiel a entrar. Cerraron la puerta detrás de ellos, aunque sabían que no los mantendría seguros por mucho tiempo. La oscuridad dentro del cobertizo era casi total, salvo por un rayo de luz que entraba por un agujero en el techo. «Esto no va a detenerlos», dijo Miguel,
respirando con dificultad. Don Ezequiel se apoyó contra una pared, su rostro pálido pero decidido. No, pero nos dará tiempo para pensar, y eso es lo único que necesitamos ahora. Miguel miró a su alrededor, buscando algo que pudieran usar para defenderse o para seguir avanzando. Sus ojos se detuvieron en una vieja caja de herramientas. La abrió rápidamente y encontró un cuchillo oxidado y un trozo de cuerda. No era mucho, pero era mejor que nada. Los ladridos se acercaban cada vez más. Miguel sintió el miedo apoderarse de él, pero también una chispa de algo más, una determinación que no sabía que tenía. «No voy a dejar que nos atrapen», dijo, más para sí mismo que para don Ezequiel. El anciano lo miró con una leve sonrisa que parecía cargar años de sabiduría y dolor. «Eres más valiente de lo que crees, niño. Pero la valentía no siempre es suficiente. Tenemos que ser inteligentes». Antes de que pudieran trazar un plan, la puerta del cobertizo se sacudió con fuerza. Miguel dio un paso atrás, apretando el cuchillo en su mano. Don Ezequiel se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en la puerta, mientras ésta temblaba bajo los golpes de los hombres de Raúl. La puerta del cobertizo tembló una vez más. Los golpes se volvieron más fuertes y las bisagras rechinaron como si estuvieran a punto de ceder. Miguel se colocó delante de don Ezequiel, sosteniendo el cuchillo oxidado con ambas manos. Su cuerpo delgado estaba rígido, pero sus ojos brillaban con una valentía inesperada. «No pueden entrar si bloqueamos la puerta», dijo Miguel, su voz temblorosa pero firme. Don Ezequiel negó con la cabeza, moviéndose lentamente hacia él. «No podremos quedarnos aquí mucho tiempo. Si logran entrar, no tendremos oportunidad. Debemos encontrar otra salida». Los dos intercambiaron miradas rápidas, buscando desesperadamente algo en el cobertizo que pudiera ayudarlos. Miguel notó una pequeña ventana rota en la parte trasera. Era estrecha, cubierta de suciedad y maleza, pero lo suficientemente grande para que pudieran pasar. «Por aquí», dijo Miguel, señalando la ventana. Don Ezequiel asintió, aunque su expresión mostraba duda. Antes de moverse, colocó una mano firme en el hombro de Miguel. «Escucha, niño, si algo pasa, debes correr. No te detengas. ¡Prométemelo!». Miguel lo miró con el ceño fruncido, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «No voy a dejarlo aquí. Saldremos juntos». El anciano soltó un suspiro pesado, pero no insistió. Mientras Miguel retiraba los vidrios restantes de la ventana, don Ezequiel observó la puerta cada vez más deformada bajo los golpes. Los ladridos del perro y las órdenes de los hombres de Raúl se intensificaban. No les quedaba mucho tiempo. «¡Están aquí! ¡Derriben esa maldita puerta!», gritó Raúl, su voz cargada de furia. Miguel se esforzó por ayudar a don Ezequiel a pasar primero por la ventana. El anciano, aunque débil, logró deslizarse con dificultad hacia el exterior. Miguel lo siguió rápidamente, aterrizando en el suelo lleno de hojas secas y escombros. No se permitieron descansar. Sabían que el ruido de la puerta cediendo alertaría a los hombres. «¿Hacia dónde?», preguntó Miguel jadeando. Don Ezequiel señaló hacia el bosque que se extendía detrás del terreno de la mansión. «Ahí, podemos perdernos entre los árboles». Sin otra opción, ambos corrieron hacia el bosque, sus pasos rápidos levantando el polvo y las hojas. La noche era más oscura bajo las copas de los árboles, pero esa misma oscuridad era su mejor aliada. A lo lejos, escucharon el sonido de la puerta del cobertizo romperse finalmente. Raúl y sus hombres estaban cerca. «No están lejos, rápido, búsquenlos», gritó una voz masculina. Mientras corrían, Miguel sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero no podía ignorar el cansancio que comenzaba a invadirlo. Volvió la cabeza para ver a don Ezequiel tropezar con una raíz expuesta. Sin dudarlo, regresó y lo ayudó a levantarse. «No puedo dejarlo atrás», murmuró Miguel, más para sí mismo. Don Ezequiel respiraba con dificultad, pero agradeció el gesto con un leve asentimiento. «Eres un buen muchacho,
pero no dejes que tu bondad sea tu debilidad. Si algo me pasa, tú sigue adelante. Miguel apretó los labios, negándose a aceptar esa idea, y continuaron avanzando. Mientras se adentraban más en el bosque, los sonidos de sus perseguidores parecían desvanecerse lentamente. Miguel comenzó a creer que tal vez estaban logrando escapar. Sin embargo, el alivio duró poco. Un disparo rompió el silencio de la noche, seguido por un grito. «¡Los tengo! ¡Están en el bosque!». Miguel se detuvo en seco, su cuerpo congelado por el miedo. Nunca antes había escuchado un disparo tan cerca. Don Ezequiel lo tomó del brazo, tirando de él con más fuerza de la que Miguel habría imaginado que tenía. «Corre, niño, no pienses, solo corre». Miguel obedeció, forzando a sus piernas a moverse a pesar del agotamiento. Se deslizaron por una pendiente cubierta de hojas húmedas, cayendo casi al mismo tiempo. Al llegar al fondo, encontraron un pequeño arroyo que corría silenciosamente entre las rocas. «Quédate aquí», dijo don Ezequiel, su voz apenas un susurro. «Escucha el agua y cúbrete con las hojas. Ellos no podrán escucharte ni verte si te quedas quieto». Miguel iba a protestar, pero el anciano ya estaba buscando una roca grande para esconderse. Aunque todo su cuerpo pedía que salieran corriendo, decidió hacerle caso. Se recostó contra el suelo, cubriéndose con hojas como le había indicado. El sonido del agua ayudaba a calmar su respiración entrecortada. Los pasos y las voces se acercaban de nuevo. Miguel cerró los ojos, rezando en silencio para que no los encontraran. A su lado, don Ezequiel apretaba algo en su mano como si fuera un amuleto. «Esto no puede acabar aquí», murmuró el anciano, más para sí mismo. Cuando las voces estuvieron lo suficientemente cerca, se detuvieron de repente. Miguel contuvo la respiración, temiendo lo peor. Una linterna iluminó brevemente el arroyo, pero no se detuvo mucho tiempo. «Por aquí no hay nada», dijo uno de los hombres. «Sigan buscando», ordenó Raúl, aunque su voz sonaba más lejana. Miguel abrió los ojos lentamente. Habían logrado escapar, al menos por ahora. La noche envolvía el bosque en una penumbra que parecía impenetrable. Miguel y don Ezequiel permanecían inmóviles, cubiertos por hojas y escondidos entre las sombras del arroyo. El sonido del agua fluyendo suavemente era su único aliado, amortiguando los pasos y las voces que aún se escuchaban a lo lejos. Miguel apretó los puños contra el suelo húmedo, tratando de calmar el temblor incontrolable de sus manos. Don Ezequiel, recostado contra una roca, respiraba con dificultad. Miguel se inclinó hacia él, susurrando apenas. «¿Está bien? No podemos quedarnos aquí para siempre». El anciano asintió con un gesto lento, aunque su rostro mostraba signos de agotamiento extremo. Con un movimiento torpe, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un medallón dorado, cubierto de suciedad pero con grabados visibles que relucían bajo la escasa luz de la luna. «Esto es lo que Raúl busca», dijo don Ezequiel, sosteniendo el medallón frente a Miguel. Miguel lo observó con curiosidad, sin entender del todo su importancia. «¿Por qué algo tan pequeño vale tanto?». Don Ezequiel suspiró, su mirada perdida en el pasado. «No es solo un medallón. Dentro tiene un mapa que lleva a algo que su padre escondió, algo que podría cambiarlo todo». Miguel frunció el ceño, intentando procesar la información. «¿Por qué no destruirlo? Si Raúl no puede encontrarlo, no tendrá nada». Don Ezequiel negó con la cabeza. «No es tan simple, niño. Lo que su padre escondió no pertenece a Raúl, pero tampoco podemos dejar que desaparezca. Es algo que puede ayudar a muchos, no solo a nosotros». Antes de que Miguel pudiera hacer más preguntas, un ruido a su derecha los alertó. Las ramas crujieron bajo el peso de algo pesado. Miguel giró la cabeza rápidamente, su corazón acelerándose de nuevo. Una figura apareció entre los árboles, sosteniendo una linterna que iluminaba el arroyo intermitente. «¿Crees que se hayan escondido aquí?», preguntó una voz masculina, llena de irritación. «Tal vez, pero si no los encontramos, Raúl nos matará».
respondió otra voz con un tono más temeroso. Miguel contuvo la respiración, presionándose más contra el suelo. Don Ezequiel cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que pudiera suceder. Los hombres se acercaron al arroyo, iluminando el agua, pero sin notar a los dos fugitivos ocultos entre las rocas y hojas. «No hay nada aquí. Vámonos antes de que Raúl pierda la paciencia». Miguel observó cómo las figuras se alejaban lentamente, sus linternas parpadeando como luciérnagas en la distancia. El alivio fue inmediato, pero breve. Ambos sabían que esta calma era solo temporal. Don Ezequiel tocó el brazo de Miguel, señalando hacia el bosque más denso. «Tenemos que seguir. Si dejamos que recuperen el rastro, no tendremos otra oportunidad». Miguel asintió, ayudando al anciano a levantarse con cuidado. Comenzaron a avanzar entre los árboles, sus pasos cada vez más silenciosos. El aire frío llenaba sus pulmones y las sombras danzantes de las ramas parecían vigilar su escape. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, encontraron una pequeña cueva oculta entre las rocas. Don Ezequiel se detuvo frente a la entrada, evaluando el lugar con ojos cansados. «Podemos descansar aquí por un momento, pero no te duermas, niño. Esto no ha terminado». Miguel lo ayudó a sentarse en el interior de la cueva, mientras inspeccionaba el área en busca de algún peligro. La cueva era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que ambos pudieran estar cómodos, pero ofrecía un refugio temporal. Mientras Miguel se sentaba junto a don Ezequiel, el anciano volvió a sostener el medallón, girándolo entre sus dedos. «Esto me ha traído más problemas de los que vale, pero sé que debo protegerlo, no importa el costo». «¿Por qué confió Raúl tanto en usted?», preguntó Miguel, incapaz de contener su curiosidad. Don Ezequiel dejó escapar una risa amarga. «Porque su padre me consideraba un hermano. Raúl era un niño cuando todo esto comenzó. No entendía la responsabilidad que conlleva el poder. Ahora solo ve ambición». Miguel lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de respeto y tristeza por el hombre que tenía enfrente. A pesar de todo, don Ezequiel seguía luchando por un ideal, algo que Miguel apenas comenzaba a entender. La conversación fue interrumpida por un grito distante. Ambos se tensaron, sabiendo que no podían quedarse mucho tiempo en la cueva. Miguel apretó los dientes, su mente trabajando rápidamente para encontrar una solución. «Si nos quedamos aquí, tarde o temprano nos encontrarán», dijo Miguel decidido. «Necesitamos alejarlos de nuestro rastro». Don Ezequiel lo miró con aprobación, aunque su expresión mostraba preocupación. «¿Qué tienes en mente?». Miguel observó el medallón en las manos del anciano y una idea comenzó a formarse en su mente. No sería fácil, pero sabía que era su mejor oportunidad para ganar tiempo. El sonido de los gritos lejanos de los hombres de Raúl aún resonaba entre los árboles. La cueva ofrecía una seguridad momentánea, pero Miguel sabía que no podían quedarse mucho tiempo. Su mente trabajaba rápido, buscando un plan que pudiera mantenerlos con vida. «Si dejamos el medallón aquí y ellos lo encuentran, pensarán que nos hemos ido en otra dirección», sugirió Miguel, señalando el objeto que don Ezequiel sujetaba firmemente entre sus manos. El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es un riesgo, pero puede funcionar. Sin embargo, no puedo dejarlo así como así. Si caen en la cuenta de que es una trampa, todo habrá sido en vano». Miguel asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué pasa si dejamos una pista falsa? Algo que los distraiga el tiempo suficiente para alejarnos más». Don Ezequiel reflexionó por un momento, observando a Miguel con una mirada que parecía analizar cada detalle del niño. Finalmente le entregó el medallón con manos temblorosas. «Confío en ti, niño. Haz lo que creas necesario». Miguel tomó el medallón y lo observó de cerca por primera vez. Los grabados eran intrincados, con símbolos que no reconocía. Sentía el peso del objeto no solo en sus manos, sino en la responsabilidad que representaba. Lo guardó en su bolsillo y comenzó a moverse hacia la entrada de la cueva.
Voy a dejar un rastro que los lleve hacia el río. Si creen que hemos cruzado, se quedarán buscándonos ahí. Don Ezequiel intentó levantarse para seguirlo, pero Miguel levantó una mano, deteniéndolo. Quédese aquí, no tardaré. Si algo sale mal, corra hacia el norte. El bosque es más denso allá. El anciano quiso protestar, pero finalmente cedió, observando cómo Miguel se deslizaba fuera de la cueva con movimientos rápidos y silenciosos. Miguel avanzó entre los árboles, utilizando ramas caídas y hojas para crear un rastro deliberado. Colocó el medallón bajo un pequeño montón de piedras cerca del río, asegurándose de que fuera visible pero no demasiado obvio. Después, usó su linterna para dejar marcas en la corteza de los árboles cercanos, simulando que alguien había pasado por ahí recientemente. Cuando estuvo satisfecho, regresó rápidamente a la cueva, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor en sus oídos. Al llegar, encontró a don Ezequiel sentado con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. «Está hecho. Si siguen el rastro, tendremos tiempo para avanzar más», dijo Miguel, con la respiración entrecortada. El anciano abrió los ojos y asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. «Hiciste bien, niño. Ahora debemos movernos antes de que se den cuenta». Ambos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el norte, internándose en una parte del bosque donde los árboles eran más altos y las sombras más densas. Cada paso parecía un desafío, pero Miguel sentía que finalmente tenían una oportunidad. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente cuando escucharon el eco de un disparo. Era un sonido lejano, pero suficiente para recordarles que el peligro aún estaba cerca. Don Ezequiel se detuvo, apoyándose contra un árbol para recuperar el aliento. Miguel lo miró con preocupación. «¿Está bien? Necesitamos seguir». «Estoy bien. Solo necesito un momento», respondió el anciano, aunque su voz traicionaba su cansancio. Miguel sabía que no podían permitirse descansar mucho tiempo. Escaneó el área buscando algo que pudiera usar para cubrir su rastro. Sus ojos se posaron en un conjunto de ramas caídas y hojas secas. Trabajó rápidamente para dejar una pequeña barricada improvisada, esperando que dificultara el avance de sus perseguidores. «Vamos, ya casi estamos fuera de su alcance», dijo Miguel, ayudando a don Ezequiel a levantarse. Mientras avanzaban de nuevo, el bosque comenzó a cambiar. Las sombras se hacían más largas y el terreno más irregular. Miguel escuchaba el murmullo del viento entre las ramas, mezclado con los sonidos lejanos de sus perseguidores. A pesar del miedo y la fatiga, no podía evitar sentir una extraña calma al estar rodeado de la naturaleza, como si el bosque estuviera de su lado. Finalmente llegaron a un claro donde los árboles se abrían para dejar pasar la luz de la luna. Miguel se detuvo para evaluar el lugar, buscando la mejor ruta para continuar. Don Ezequiel se apoyó en un tronco caído, jadeando pesadamente. «¿Crees que caerán en tu trampa?», preguntó, mirando a Miguel con una sonrisa débil. «Tiene que funcionar. No hay otra opción», respondió Miguel, aunque una parte de él también dudaba. El silencio del bosque fue roto de repente por un grito distante. «Encontré algo. Están cerca del río». Miguel sintió un alivio momentáneo. Su plan había funcionado, al menos por ahora. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Raúl y sus hombres no se rendirían tan fácilmente. Miró a don Ezequiel, quien ahora parecía un poco más confiado. «Estamos ganando tiempo, pero debemos aprovecharlo. Si nos detenemos, nos alcanzarán». Don Ezequiel asintió, levantándose con esfuerzo. Juntos, continuaron avanzando hacia la profundidad del bosque, dejando atrás el claro y las amenazas que los acechaban. Aunque el peligro seguía latente, Miguel no podía evitar sentir que estaban más cerca de salir de esta pesadilla. El bosque parecía interminable. Miguel y don Ezequiel avanzaban lentamente, sus cuerpos agotados por la constante tensión y el esfuerzo físico. La luna, antes brillante,
Ahora se ocultaba tras densas nubes, sumiendo el entorno en una oscuridad opresiva. Cada paso resonaba en el silencio, mezclado con el crujir de las hojas y las ramas bajo sus pies. Don Ezequiel se detuvo de repente, inclinándose sobre sus rodillas mientras respiraba con dificultad. Miguel, preocupado, se acercó rápidamente para sostenerlo. «No puedo seguir, no a este ritmo», murmuró el anciano con la voz apenas audible. Miguel miró a su alrededor, buscando desesperadamente un lugar donde pudieran refugiarse. A lo lejos, divisó lo que parecía ser una formación rocosa, lo suficientemente grande como para proporcionarles algo de protección. «Allí, descansemos un momento», dijo Miguel, señalando con la cabeza hacia las rocas. Con mucho esfuerzo, ayudó a don Ezequiel a caminar hasta el lugar. El anciano se dejó caer sobre una roca plana, cerrando los ojos mientras trataba de recuperar el aliento. Miguel se sentó a su lado, manteniendo sus oídos atentos a cualquier sonido sospechoso. El silencio del bosque era inquietante. No se escuchaban gritos ni pasos, pero Miguel sabía que Raúl y sus hombres aún estaban por ahí. Sacó la linterna de su bolsillo, pero decidió no encenderla. La oscuridad era su aliada en ese momento. «¿Por qué arriesgó tanto por ese medallón?», preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Don Ezequiel abrió los ojos lentamente, mirando al niño con una mezcla de cansancio y gratitud. «No es solo por el medallón, Miguel, es por lo que representa. Tuve la oportunidad de destruirlo muchas veces, pero siempre me detuvo el pensamiento de lo que podría significar para los demás». Miguel frunció el ceño, todavía sin entender completamente. «¿Y qué es eso tan importante que tiene? ¿Dinero? ¿Joyas?». El anciano negó con la cabeza, dejando escapar una risa amarga. «Es algo más valioso que eso. Información. Pruebas de lo que Raúl y sus socios hicieron para apoderarse de todo lo que una vez perteneció a su familia. Documentos, nombres, cuentas, todo lo que podría derrumbar su mundo si llegara a las manos correctas». Miguel permaneció en silencio, procesando las palabras de don Ezequiel. Por primera vez, entendía por qué Raúl estaba tan desesperado por atraparlos. No se trataba solo de ambición, sino de miedo. El medallón no solo era un símbolo de poder, sino también su perdición. Un ruido repentino rompió sus pensamientos. Miguel se puso de pie de un salto, agudizando sus oídos. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el crujir de ramas bajo pasos cautelosos. Sus ojos buscaron entre las sombras, pero no pudo ver nada. «Están cerca otra vez», susurró. Don Ezequiel se enderezó con dificultad, apoyándose en la roca. «Tenemos que seguir, no nos queda otra opción». Ambos comenzaron a moverse de nuevo, con pasos lentos y cuidadosos. Miguel mantenía su cuerpo tenso, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Sus sentidos estaban al máximo. Cada sombra parecía un peligro potencial. Cada sonido, un aviso de que estaban siendo perseguidos. Llegaron a un claro pequeño, donde el bosque se abría lo suficiente para que la luz de la luna iluminara el suelo. Miguel se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Miró alrededor, pero no vio nada inusual. Sin embargo, el aire parecía más pesado, cargado de una tensión inexplicable. «Este lugar no es seguro», murmuró Miguel, dando un paso hacia atrás. Antes de que pudiera moverse más, una figura salió de entre los árboles. Era Raúl. Su rostro estaba marcado por la furia, y en su mano sostenía una pistola que brillaba bajo la luz de la luna. Detrás de él, dos hombres más emergieron, bloqueando cualquier posible escape. «Finalmente», dijo Raúl con una sonrisa fría. Sabía que no podrían ir muy lejos. Miguel se posicionó frente a don Ezequiel instintivamente, levantando las manos en un gesto de protección. Su corazón latía con fuerza, pero no dejó que el miedo lo paralizara. «No puedes tenerlo», dijo Miguel, su voz firme aunque temblorosa. Raúl rió, pero sus ojos reflejaban impaciencia. «¿Y qué vas a hacer, niño?».
enfrentarme con tus pequeñas manos. Dame el medallón ahora y tal vez no tenga que lastimarlos. Don Ezequiel dio un paso adelante, apoyando una mano en el hombro de Miguel. No lo tienes que hacer, Raúl. Aún estás a tiempo de detener esta locura. Raúl entrecerró los ojos, su mandíbula apretada. Cállate, todo esto es culpa tuya. Si hubieras compartido lo que te correspondía, nada de esto habría pasado. Miguel aprovechó el momento de distracción para mirar alrededor, buscando desesperadamente una salida. Vio una rama gruesa en el suelo, a pocos pasos de distancia. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Cuando Raúl dio un paso hacia ellos, Miguel se lanzó hacia la rama, tomándola rápidamente y golpeando la pistola que sostenía el hombre. El arma cayó al suelo y Raúl, sorprendido, retrocedió con un gruñido de furia. ¡Maldito mocoso!, gritó Raúl, tratando de recuperar el control. Miguel no perdió tiempo. Tomó a don Ezequiel del brazo y corrió hacia la espesura del bosque, dejando atrás a un Raúl desarmado y furioso. Miguel y don Ezequiel corrían a través del bosque, el aire helado golpeando sus rostros, mientras las ramas bajas rasguñaban sus brazos y piernas. El corazón de Miguel latía con fuerza, impulsado por la adrenalina. A su lado, don Ezequiel luchaba por mantener el ritmo, sus pasos pesados pero determinados. Sabían que no podían detenerse. Raúl y sus hombres no tardarían en seguirles la pista. El bosque comenzaba a clarear y Miguel divisó un pequeño risco que se alzaba frente a ellos. Desde allí podían tener una mejor vista de los alrededores y planear su próximo movimiento. Ayudó a don Ezequiel a subir, ambos jadeando por el esfuerzo. Cuando alcanzaron la cima, se encontraron con un paisaje que ofrecía tanto esperanza como peligro. En la distancia, un camino parecía cortar el bosque, pero para llegar a él, tendrían que cruzar un terreno abierto. Si alcanzamos ese camino, podríamos encontrar ayuda, dijo Miguel señalando hacia el claro. Don Ezequiel asintió, aunque su rostro mostraba duda. Es un riesgo. En campo abierto, seremos blancos fáciles, pero no tenemos otra opción. Miguel apretó los labios, consciente de que cada decisión los acercaba más a la salvación o al peligro. Antes de bajar del risco, miró hacia atrás, buscando señales de sus perseguidores. Un destello entre los árboles lo alertó. Las linternas de Raúl y sus hombres estaban cada vez más cerca. «Nos encontraron otra vez», susurró, ayudando a don Ezequiel a descender. Mientras se adentraban en el terreno abierto, Miguel no podía evitar sentirse vulnerable. Sin los árboles para ocultarlos, cualquier movimiento podría delatarlos. Caminaban agachados, intentando avanzar sin llamar la atención. Sin embargo, un disparo repentino rompió el silencio, pasando cerca de ellos y golpeando el suelo con un ruido seco. «¡Ahí están!», gritó la voz de Raúl. Miguel agarró con fuerza el brazo de don Ezequiel y lo obligó a correr. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero la necesidad de sobrevivir superaba cualquier dolor. A medida que se acercaban al camino, los disparos continuaban, levantando polvo y haciendo eco en la noche. Al alcanzar el borde del camino, Miguel se detuvo en seco. Frente a ellos, una camioneta vieja estaba estacionada, sus luces apagadas. Por un momento creyó que podrían usarla para escapar, pero al acercarse se dio cuenta de que estaba vacía y con las llantas desinfladas. A pesar de eso, la camioneta ofrecía algo de cobertura. «¡Rápido! ¡Detrás de la camioneta!», dijo Miguel, empujando suavemente a don Ezequiel. Ambos se agacharon, intentando recuperar el aliento mientras escuchaban a Raúl y sus hombres aproximarse. Miguel buscó desesperadamente algo que pudieran usar para defenderse, pero la camioneta estaba llena de chatarra inútil. Miró a don Ezequiel, quien sostenía el medallón con manos temblorosas. «Dámelo», dijo Miguel de repente, extendiendo la mano. El anciano lo miró con sorpresa. «¿Qué piensas hacer?». Miguel no respondió de inmediato. Sabía que Raúl no se detendría hasta tener el medallón, pero también sabía que no podía permitir que cayera en sus manos.
inspiró profundamente y explicó su plan. Lo usaré como señuelo. Si creen que lo tienen, podremos escapar, pero necesito que confíe en mí. Don Ezequiel dudó por un momento, pero finalmente colocó el medallón en la mano de Miguel. Haz lo que tengas que hacer, niño, pero ten cuidado. Miguel asintió y salió corriendo hacia el otro lado de la camioneta, asegurándose de que Raúl y sus hombres lo vieran. Levantó el medallón en el aire gritando: «¡Esto es lo que quieres, Raúl! ¡Ven por él!». El grito hizo que Raúl se detuviera en seco. Su rostro se iluminó con una mezcla de triunfo y furia. «¡Atrápenlo!», ordenó, señalando hacia Miguel. Mientras los hombres de Raúl corrían tras él, Miguel los guió lejos de la camioneta, zigzagueando entre los árboles para evitar los disparos. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía mantenerlos ocupados el mayor tiempo posible. Don Ezequiel aprovechó la distracción para moverse hacia el camino, escondiéndose detrás de una roca cercana. Observaba a Miguel con una mezcla de preocupación y admiración, sabiendo que el niño estaba arriesgando su vida por ambos. Cuando Miguel llegó a un pequeño barranco, se detuvo en el borde, sosteniendo el medallón frente a él. «¡Detente, Raúl!», gritó, con voz firme. «Si das un paso más, lo lanzo». Raúl se detuvo, levantando una mano para frenar a sus hombres. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y la ira. «No harás eso, mocoso. Sabes lo que vale». Miguel apretó los labios, sosteniendo el medallón con ambas manos. Su mirada no mostraba miedo, solo determinación. «No me importa lo que valga. No dejaré que lo tengas». Raúl dio un paso hacia él intentando calmarse. «Escucha, niño, esto no tiene que terminar así. Dame el medallón y te prometo que nadie saldrá herido». Miguel rió, pero no había humor en su voz. «¿De verdad crees que te voy a creer?». Antes de que Raúl pudiera responder, Miguel lanzó el medallón al aire con todas sus fuerzas. Raúl gritó de frustración, intentando atraparlo, pero el medallón cayó en el barranco, desapareciendo en la oscuridad. Miguel aprovechó el caos para correr de regreso hacia don Ezequiel, dejando a Raúl gritando órdenes mientras sus hombres intentaban descender al barranco. Miguel llegó junto a don Ezequiel, jadeando y con el rostro cubierto de sudor y tierra. Sus manos temblaban, pero sus ojos reflejaban la satisfacción de haber logrado burlar a Raúl una vez más. El anciano lo recibió con un suspiro de alivio, colocándole una mano en el hombro. «¿Estás bien, niño?», preguntó, su voz temblorosa pero cargada de preocupación. Miguel asintió, intentando recuperar el aliento. «Sí, pero no podemos quedarnos aquí. Ellos todavía nos están buscando». Don Ezequiel asintió y, con esfuerzo, se levantó de detrás de la roca donde se había refugiado. Ambos miraron hacia el camino que se extendía delante de ellos, una promesa de seguridad que parecía tan cercana y al mismo tiempo lejana. Sabían que debían continuar, aunque cada paso los acercaba más al límite de su resistencia. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La luz débil ofrecía un pequeño consuelo, iluminando el terreno y disminuyendo el miedo a lo desconocido. Miguel sentía que cada rayo de sol era una victoria, una prueba de que habían sobrevivido a la noche más peligrosa de sus vidas. «Mira, hay un puente más adelante», dijo Miguel, señalando hacia una estructura de madera que cruzaba un río pequeño. Don Ezequiel entrecerró los ojos, evaluando el lugar. «Si logramos cruzar, será más difícil para ellos rastrearnos, pero debemos tener cuidado. Podrían esperarnos del otro lado». Miguel entendió la advertencia, pero no había otra opción. Ambos avanzaron con cautela hacia el puente, escuchando cada sonido del bosque a su alrededor. Sus pasos resonaban suavemente sobre la madera envejecida que crujía bajo su peso. Miguel miraba constantemente hacia atrás, esperando ver a Raúl aparecer en cualquier momento. Cuando llegaron al otro lado, se encontraron con un sendero que serpenteaba hacia una colina.
Desde allí podían ver una pequeña carretera donde algunos vehículos pasaban ocasionalmente. Miguel sonrió por primera vez en lo que parecían días. Podemos llegar a la carretera. Si alguien nos ve, tal vez nos ayude. Don Ezequiel sonrió levemente, aunque su rostro reflejaba un agotamiento profundo. Hemos llegado tan lejos, gracias a ti, Miguel, pero debes estar preparado. Raúl no se dará por vencido tan fácilmente. Mientras descendían por el sendero, una camioneta apareció en la carretera, reduciendo la velocidad al acercarse a ellos. Miguel agitó los brazos, intentando llamar la atención. Para su alivio, el vehículo se detuvo y un hombre mayor bajó del asiento del conductor, mirándolos con curiosidad. ¿Qué hacen por aquí a esta hora?, preguntó con un tono amable pero alerta. Miguel no quiso dar demasiados detalles, así que respondió rápidamente. Nos perdimos en el bosque, necesitamos llegar a la ciudad. El hombre los miró por un momento, como si evaluara si podía confiar en ellos, y luego asintió. Suban, no es seguro estar aquí. Miguel ayudó a don Ezequiel a subir a la camioneta y luego se acomodó a su lado. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, el niño no podía evitar mirar hacia atrás, esperando ver las sombras de Raúl y sus hombres. Sin embargo, todo lo que veía era el bosque, ahora tranquilo bajo la luz del amanecer. ¿Tienen a alguien esperando por ustedes en la ciudad?, preguntó el conductor. Miguel dudó por un momento, pero finalmente respondió. Sí, mi mamá. Solo necesitamos llegar al pueblo más cercano. El conductor asintió, acelerando un poco más. Durante el trayecto, don Ezequiel se quedó en silencio, mirando el medallón que aún sujetaba entre sus manos. Miguel lo observó, sabiendo que el objeto significaba más de lo que podría comprender completamente. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo donde la vida comenzaba a despertarse. Miguel bajó de la camioneta, ayudando a don Ezequiel una vez más. El conductor les deseó suerte y continuó su camino, dejando a ambos frente a una tienda. Gracias, niño, dijo don Ezequiel con una voz llena de gratitud. No habría logrado esto sin ti. Miguel negó con la cabeza, una sonrisa cansada en sus labios. No podría haberlo dejado ahí, don Ezequiel. Ahora, ¿qué haremos? El anciano miró el medallón por última vez antes de guardarlo en su bolsillo. Primero, descansar. Después, asegurarnos de que esto llegue a las manos correctas. Raúl no se saldrá con la suya. Miguel asintió, sabiendo que su aventura aún no había terminado. Pero por ahora habían ganado un respiro, un momento para recuperar fuerzas y planear su próximo movimiento.